Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Buenos días o buenas tardes para quienes nos escuchan en otras coordenadas de este planeta. Estoy contento de haber llegado a tiempo después de haber salido de la casa a las 5:45 hora de Lima y llegar acá 2 minutos para las 7. Hoy Lima es, como decía el viejo escritor ya fallecido hace muchos años, Sebastián Salazar Bondy, Lima la horrible, verdaderamente es Lima la horrible, y ya sea que estés en un barrio de ricos o de pobres o de intermedios. Bueno, esto a modo de introducción y para no hacerla trágica, vamos a tener hoy día el honor y el placer de tener nuevamente con nosotros a Sandra Weiss, alemana, politóloga, latinoamericana hasta los huesos, en la imaginación, en la voluntad, así como quien nos acompaña también, el profesor Arsenio. Miren, estimados amigos, Sandra ya estuvo con nosotros antes, ella es politóloga, diplomática, pero sobre todo ahora es una fecunda periodista y creo que es una de las personas que más viaja por América Latina. Es, por ejemplo, una de las pocas personas que conoce aquí lo que es el Braem, que es la zona especial donde principalmente, no la única, está concentrada la producción de coca para la cocaína, no para el consumo personal. Entonces vamos a empezar ofreciéndole a Sandra la palabra para que ella, que ha estado hace poco en Guatemala, nos haga una fresca introducción, como ella sabe hacer las cosas, para luego entrar los fuegos también con fuerza con el profesor Arsenio, sobre quien voy a decir unas palabras después. Te ruego, Sandra, que tome la palabra. Adelante. Otra vez, Manolo. Es cierto, yo estuve en Guatemala, acompañé a las dos campañas 2 semanas antes de la elección, o sea, ya en la recta final. Y si quieres te hago como un pequeño resumen de las cosas que observé en ese recorrido. Sí. Sobre todo estuve 3 días con Bernardo Arévalo, que ya es el presidente electo casi, porque creo que todavía no lo han anunciado oficialmente, pero el ganador de la elección. Estuve con él 3 días en el interior de Guatemala, me fui a Quiché, a Huehuetenango, a San Marcos, zonas indígenas con población maya mayoritariamente y que son zonas muy olvidadas y que antiguamente eran el bastión de la élite, de la vieja élite que ahí controlaba a los caciques locales con compra de votos y etcétera. Y observé unas cosas bastante interesantes en esos 3 días que los acompañé. Te voy a contar. Perfecto, adelante. Primero me llamó la atención una campaña que es hecha esencialmente con jóvenes y por jóvenes. Y muchos de ellos son voluntarios. O sea, estamos muy lejos de los aparatos clásicos de Guatemala, ¿no? Donde tú tienes todo un grupo que le pagas dinero, compra de votos, etcétera. Eso era una campaña muy, muy diferente. Había muchísimos jóvenes y que trabajaron mucho en redes sociales. Y si tú ves también los análisis que hicieron sobre las elecciones, la cobertura de las elecciones, Bernardo Arévalo desde la primera vuelta, cuando nadie contaba con él, era uno de los candidatos con el mejor rating en redes sociales y con el mejor engagement, o sea, que causaba discusión en redes sociales. Y eso fue gracias a ese grupo de jóvenes que hicieron memes, o sea, se hicieron burlas de las propuestas de los demás candidatos. Fue una campaña muy fresca, muy joven. Y también su equipo, su entorno, hay muchísimos jóvenes muy bien formados. Yo tuve oportunidad de hablar con varios de ellos, agrónomos, expertos en seguridad, gente bien formada, pero en sus 30s, o sea, realmente jóvenes con ideas totalmente nuevas y frescas para Guatemala. Yo creo que eso es un punto importante porque vemos en Latinoamérica muchas veces una juventud que no engancha con la política, que no ve ahí una salida, una posible salida a sus problemas cotidianos y los políticos no llegan hacia ellos. Y eso fue muy diferente. Y con un candidato que tiene 64 años, o sea, no es un joven, pero la campaña que hizo, las propuestas que hizo,
la personalidad que es él, lo hicieron ver como una persona cercana a los jóvenes y una esperanza en la que ellos pensaban que podían tener una oportunidad para realmente hacer valer su voz, algo que nunca ha pasado en Guatemala antes. Eso fue la primera cosa que me ha llamado la atención. Y la segunda tiene que ver con la primera, es que fue una campaña con muy poco dinero. También es algo que en América Latina se dice siempre, un político pobre es un pobre político. Y ya, eso es un dicho que he escuchado varias veces de amigos que están en política y que están frustrados porque dicen, las ideas ya, con las ideas no basta. Si tú no tienes dinero para una campaña, pues no hay posibilidad de llegar. Y Semilla no tuvo dinero. Y no lo tuvo porque lo rechazó. Ellos no quisieron financiamiento de los grandes grupos empresariales, que muchos de ellos son de hecho monopolios y que se benefician de toda una serie de corruptelas. Ellos rechazaron financiamiento de ellos, abrieron una cuenta donde hasta la abuelita de la esquina y la de la tiendita podían contribuir y a veces, no sé, 10, 20, 50 quetzales, nada. Pero fue una campaña que se financió con la población y con algunas donaciones grandes, como el, por ejemplo, de Luis Fanan, que tal vez se conoce mejor como el inventor de Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas. Él vive en Estados Unidos, pero es un joven empresario y él públicamente anunció $100,000 para Semilla porque veía ahí una opción para realmente un progreso de su país. Y eso también causó bastante impacto, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Ese reconocimiento público y que él se involucrara en eso, viviendo en Estados Unidos. Entonces eso fue un punto que también me pareció importante y la verdad no necesita siempre dinero porque lo que hicieron ellos fueron cosas muy sui generis. Por ejemplo, casi no tenían dinero para imprimir esos anuncios, esos carteles grandes. Lo que hicieron entonces fueron los mismos miembros del partido, ponen los carteles 5 días en un lado, después van ellos, sacan el cartel y lo ponen en otro lado, se filman, toman videos en sus celulares, lo ponen en redes sociales. Y eso es algo súper original, causó bastante impacto, se puso viral en las redes sociales, porque era una campaña muy diferente y funcionaba con el discurso de Semilla, ¿no? Ese discurso de anticorrupción, nosotros queremos hacer las cosas de una manera diferente y estamos mostrando que se puede hacer de una manera diferente. Eso también fue un punto que a mí me pareció bastante importante, que me impactó mucho. Y el tercero que yo vi, que también es muy diferente de otras campañas que he visto, es que aunque Bernardo es todo un personaje y claro, él fue el candidato presidencial, siempre se presentaban en equipo. De hecho, él siempre estaba con su vicepresidenta, Karin Herrera, que es también una académica, una mujer, y siempre había gente, por ejemplo, un migrante que retornó al país hace poco y ahora tiene una empresa, es bastante exitoso. Indígenas, activistas indígenas, como una que es parlamentaria ahora en el Parlacén. Entonces siempre eran como un grupo y se presentaban como grupo y no como un salvador, ¿no? Como ese caudillo que va a salvar el país, como muchas veces vemos en América Latina, ese caudillismo que existe. No, Bernardo casi nunca habla yo, sino siempre nosotros, ¿no? Semilla. Y eso es algo también que me llamó mucho la atención porque es bien diferente. Mira, te agradezco el resumen de la metodología que voy a emplear en mi próxima campaña. ¿Ya? Yo creo que está listo para copiar. O sea, sí. Yo hice análisis, yo creo que fui la primera que hizo ese análisis, no sé si otros lo han hecho. Guatemala es un país muy chico y los corresponsales no se interesan mucho. A mí me fascinó esa campaña y entonces pues está ya publicado un poco el análisis de cómo es la campaña. Hay un artículo que has publicado en Deutsche Welle que grosso modo señala eso, pero yo quiero hacerte... Primero quiero que nos digas, ¿es la primera vez que tú estás en Guatemala? Porque alguien puede decir después de esta expresión tan favorable y entusiasta, sincera, transparente, pero con datos, no solamente subjetiva, sino dando elementos de juicio, diríamos un fan de Semilla, pero nueva, que ha descubierto la pólvora, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en Guatemala?
¿Cuál es tu trabajo en Ya, la Centroamérica? verdad, Cuéntanos un poco de eso, brevemente. ni los he contado las veces que he estado en Guatemala. Yo vivo en México y Guatemala está relativamente cerca, entonces me toca viajar bastante. En los últimos 20 años he estado, no sé, casi 12 veces, algo así. Cada rato estoy por muchos temas diferentes y me ha tocado estar en las zonas más remotas de Guatemala. He estado en la frontera con México, en Tecunumán, que es una zona controlada por cárteles de narcotráfico. He estado en el Petén, que también es una zona muy compleja donde hay negocios negros ilícitos de todo tipo. He estado en zonas, en la zona Quiché, en zonas muy apartadas, la zona Reina, que es una zona que no ha tenido luz. Solo hace poco, gracias a una ONG que se llama Madre Selva, que han ido ahí a instalar unas pequeñas represas como artesanales manejados por la comunidad, porque el Estado nunca llegó hasta ahí. Y esa zona está a 200 kilómetros de la capital y necesitas 12 horas en carro para ir porque no hay carreteras. Bueno, gracias Sandra, eso es importante porque muchas veces nosotros solemos invitar a académicos y no siempre los académicos pisan el terreno. Tú eres una académica, has publicado no solamente ese artículo, sino anteriormente en otros trabajos, otros ensayos importantes. No es el tema de hoy día, pero tú publicaste algo en un libro, La ilusión del buen gobierno, que editamos hace ya una generación. Víctor Flores y yo publicaste un artículo comparando los temas de seguridad en El Salvador con Colombia. Sobre eso yo lo menciono porque pienso invitarte nuevamente más adelante, si tu tiempo en todas estas expediciones productivas que tienes lo permite, porque creo que es importante tener una visión a lo largo del tiempo, no solamente en el sentido del acontecimiento de la noticia, sino de la perspectiva. Ahora bien, sin embargo, yo tengo una espinita, Sandra. Tengo la sensación de que si Arévalo, con todo lo que tú has dicho, más la tradición y la apelación a la imagen del padre y todo eso, que es válido y positivo, yo lo hubiera hecho también, por así decirlo, si no hubiese sido tan atacado, ¿habría tenido el mismo relieve? Difícil de saber. Yo creo que la campaña negra de su contrincante le ayudó muchísimo porque le aupó la imagen. El problema que tenía Bernardo Arévalo, sobre todo en las zonas indígenas donde yo anduve también en la campaña, es que pues mucha gente hasta hace 6 o 8 semanas no lo conocía como candidato, como persona. Y eso que él ha estado ya en el último congreso como parte de la bancada de Semilla, una bancada chica, Pequeña, pero sí. bastante Una pequeña, semilla, pero una bancada semilla. y bancada Semilla, sí. Pero poca gente, la verdad, ha seguido lo que hacen los parlamentarios en Guatemala. Era algo muy lejano para esas personas en las provincias. Entonces no sabían quién era él. Y la verdad, a raíz de la campaña negra empezaron a tomar interés y decía, pues que lo odian tanto, ¿por qué? Y entonces empezaron a buscar, a preguntar. Yo he encontrado gente que dice, ay, sí, yo fui a ver mi abuela se acordó del papá, que fue el mejor presidente de Guatemala. O sea, sí, sin duda la campaña negra le ha ayudado para un poco de porcentaje, sobre todo en esas zonas remotas. Pero hay que decir también la decisión sobre quién gana en Guatemala se toma en la capital y en los alrededores de la capital, y ahí arrasó. O sea, fue aplastante la victoria en la capital. Muy bien, gracias Sandra, muy precisa la respuesta. Con esta introducción que nos hace Sandra al tema, yo quiero ahora invitar a nuestro querido amigo, que yo no conocía antes, gracias a Coxolzal, lo conozco ahora, al doctor abogado Carlos Arsenio Pérez, que es juez. Y con esta presentación, y que es un hombre cívico que participa también en política, con esta presentación yo quiero ir al corazón duro de lo que pasa hoy. Hoy día, las oposiciones tradicionales encaramadas en el Estado y en los sectores de la economía que aquí se han mencionado, pero también en otros sectores sociales, 30% de votos o algo así no es moco de pavo, es algo a considerar, están
en un proceso en que buscan, la cuestión es muy clara, buscan echarse abajo la victoria, deslegitimar el proceso con argumentos legales. Estimado amigo don Arsenio, cuéntenos cómo es el problema y cuál es su juicio o valoración jurídica y política. Muy bien, muchas gracias. Primero, buenas tardes aún aquí en Guatemala. Me imagino ya buenas noches allá en Perú. Agradecerle a RCR TV de Perú por la invitación, especialmente al doctor Manuel Bernaldez Alvarado también por haberse comunicado conmigo y haberme hecho llegar la invitación, y efectivamente a través de nuestro amigo en común Giovanni Cocholcá, un escritor indígena acá de Guatemala, pero con mucha relevancia. Entonces, agradeciendo esta participación, y todo un honor estar con la periodista. El honor es nuestro, por ustedes. Por supuesto, gracias. Un honor con la periodista Sandra Valls, primera vez que comparto con ella, pero evidentemente el análisis que ha hecho muy certero, ella como alemana y que ha estado observando el proceso, realmente tiene una lectura y un análisis muy acertado en relación a lo que ha sucedido. Pues definitivamente acá se habla de una primera y una segunda vuelta en un proceso electoral en Guatemala, pero curiosamente y por primera vez estamos platicando sobre una tercera vuelta. Eso es irónico, tomando en consideración que hablamos de una tercera vuelta toda vez de que después del triunfo del 20 de agosto de Bernardo Arévalo han continuado atacándolo, han continuado atacando al partido Semilla, a las personas que han sido electas por este partido, y evidentemente han estado de alguna manera instrumentalizando, y eso es algo difícil, algo grave también para la institucionalidad del país. Han estado instrumentalizando al sector justicia, fiscalía del Ministerio Público y también al organismo judicial. Bajo esa condición, nosotros hemos visto que el apoyo del pueblo es fundamental. Hay manifestaciones muy claras donde la propia población y mucha de esa población joven, como muy bien decía Sandra Valls, que dicen que no se van a dejar arrebatar la elección a través de procesos viciados que tengan una connotación judicial. Ellos han señalado que van a defender en la calle esa elección que han obtenido. Y lo hemos visto, esta semana han habido varias manifestaciones frente al Ministerio Público, evidentemente porque ha sido un actor preponderante en este ataque que ha tenido en contra del partido que ha ganado la elección. Por eso es que ya no se habla solamente de una primera vuelta, que fue el 25 de junio, en donde Bernardo Arévalo obtiene el segundo lugar y le permite entrar al balotaje del 20 de agosto. Gana Bernardo Arévalo la elección del 20 de agosto en segunda vuelta, pero ahora tiene que seguir librando una batalla legal que definitivamente genera cierto desgaste, pero que al mismo tiempo va posicionándolo y también va señalando y marcando ese talante que debe tener el candidato para mantener el liderazgo. Candidato, porque aún no ha tomado la presidencia, pero ya es prácticamente el presidente electo del país. Don Arsenio, permítame una interrupción. Díganos de una manera breve, si es posible, ¿en qué consiste la argucia legal o leguleyada, como ya se le llama? ¿En qué consiste? Para estar claros en lo que estamos hablando. Aludimos al tema, pero preferiríamos tener, eso consiste en tal cosa, se ha hecho una acción ante el Poder Judicial o se ha hecho una acción ante la autoridad electoral. ¿En qué consiste el asunto? Para comprenderlo mejor. Muy bien, básicamente se está atacando al partido Semilla de que cometió irregularidades al momento de su inscripción, pero debemos de recordar que eso fue en 2018. En todo caso, eso debió de haber sido analizado en su momento por el Tribunal Supremo Electoral. Dentro de estas irregularidades señalan de que se inscribió a personas ya fallecidas, que hay renglones donde no aparecen nombres, no aparecen números de DPI, que aparecen nombres repetidos dentro de los listados que se tienen, donde se estaban presentando las personas afiliadas para poder llegar al número que se requiere para poder inscribir un partido. Eso es básicamente lo que se está diciendo, que se cometieron irregularidades, y esto lo han utilizado como fundamento y excusa para intentar deslegitimar al partido y de alguna manera suspenderlo, que esa ha sido ya una orden de un juez que ha emitido en el sentido de suspender provisionalmente al partido Semilla. Se intentó que esto sucediera, la suspensión, antes de la segunda vuelta, porque evidentemente nadie se esperaba que Bernardo Arévalo entrara en segundo lugar. Entonces, cuando esto sucede, empiezan a accionar, intentan de alguna manera votar la elección de la segunda vuelta. No se logra. También el partido Semilla, con sus asesores legales, interpusieron las acciones
correspondientes al Tribunal Supremo Electoral. Hay que señalar. ¿En qué consisten esas acciones? Perdóneme, disculpe que lo interrumpa nuevamente. Es para beneficio de quienes nos están escuchando. ¿En qué consiste la respuesta legal? No estoy diciendo que el problema sea legal, sino solo para saber también, así como en qué consistía la objeción, la leguleyada o la argucia legal, en qué consiste la respuesta del Partido Semilla. Díganos, por favor. Muy concretamente, el Partido Semilla presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo que se garantizara primero la segunda vuelta y su participación. La ley electoral y de partidos políticos es muy clara al establecer que no se puede suspender a un partido político en tanto esté en curso un proceso electoral. Entonces, en función de ello, presentaron un amparo y finalmente la resolución del mismo fue en ese sentido, que se garantizaba la segunda vuelta electoral, se garantizaba la participación del Partido Semilla y que no podía hablarse de una suspensión del mismo hasta que no finalizara el proceso electoral tal y como lo establece la ley. En ese sentido, pues esa resolución, aun y cuando deja entrever esa misma resolución que otorga el amparo, que el proceso penal, porque criminalizaron básicamente estas cuestiones que le encontraron al Partido Semilla en relación a las inconsistencias en la inscripción, eso podría continuar más adelante. Entonces, el amparo que presenta el Partido Semilla tiene efectos positivos, garantiza la segunda vuelta, garantiza la participación del partido y manifiesta que no puede haber una suspensión hasta finalizado el proceso electoral. Pero les digo algo, a pesar de esa resolución, el día de hoy ya hay una suspensión del Partido Semilla. El Tribunal Supremo Electoral señala que acoge la orden del juez séptimo de instancia penal en donde suspende el partido. Estamos viendo que el proceso electoral no ha finalizado, porque el mismo finaliza hasta que tomen posesión las personas que han sido electas. Y sin embargo, hoy, hace unas horas, acaba de salir esa resolución y esperamos también que se dé esa batalla legal que le corresponde ahora a Semilla para poder atacar esta resolución que en este momento se ha producido. Cuando se dice, se refiere al sujeto partido, mi pregunta nuevamente, el tercer punto mío es, esa resolución conlleva, engloba, tiene en sí la capacidad de inhabilitar, por así decirlo, o dejar sin efecto el resultado electoral, o se refiere al partido y a lo que hizo el partido antes, para estar preciso, porque no es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, y usted nos ha dado la respuesta en el segundo punto, se está refiriendo al partido. Pero tenemos que estar claros con esta situación que sucede en Guatemala. Le puedo dar yo un análisis legal y los abogados lo han dicho. Podemos hacer análisis legales y resulta que resuelven otra situación en las altas cortes. Pero en este caso se está hablando del Partido Semilla. No tiene esto por qué en ningún momento afectar la elección ya de las personas, un alcalde que logró el Partido Semilla, los diputados y evidentemente el binomio presidencial. En este caso tenemos que ser muy claros que no hay precedente frente a lo que está sucediendo en el país. No se había realizado una acción de esta naturaleza en el sentido de atacar a un binomio que ya ha ganado la presidencia y entonces no hay precedente, pero se entiende que frente a estas circunstancias tiene que prevalecer los principios democráticos y electorales, en donde señala, por ejemplo, en el Congreso de la República, que los diputados son electos a través de un sufragio universal. Y los diputados han sido electos. No habla la ley orgánica del organismo legislativo de partidos. Entonces debe de garantizarse esa elección. Lo mismo debe suceder con el partido, con el binomio presidencial. No se puede burlar la voluntad de 2,5 millones aproximadamente de guatemaltecos que se manifestaron de manera democrática en las urnas. Pero les digo, este es un análisis jurídico. Posteriormente viene esa situación en donde el poder hace uso de esa incidencia que tiene y resultan las cortes resolviendo cuestiones diferentes. Pero les reitero, estamos en una tercera vuelta, se está haciendo esa batalla legal y seguramente continuará ese proceso hasta el 14. Aquí hay un refrán que siempre cuando se gana una elección se toma posesión el 14 de enero posterior a la elección. Entonces el 14 de enero a las 14 horas debe de estar esto ya resuelto para que este binomio presidencial tome la presidencia y ya sean legalmente designados en los cargos. Además, Manuel. Sí, Sandra, adelante. Quiero tomar un poco tu rol, aprovechando que con mucho gusto, adelante. A Carlos Arsenio. Porque, digamos, se está viendo un reacomodo también dentro de la élite guatemalteca por varias señales que yo he visto,
O sea, se están como haciendo unas quiebres, algunas personas tratando de deslindar. Yo sobre todo estuve en el CACIF también ahorita, que es el grupo de empresarios más poderosos, y entrevisté al director ejecutivo y 3 días después renunció, después de haber estado 30 años en ese puesto. O sea, eso ya son señales que te muestran que hay algunos que tratan de reacomodarse en la élite guatemalteca. Y digamos, las dos cabezas que llevan esta ofensiva jurídica contra Semilla son 2 fiscales, uno se llama Rafael Curuchichi y el otro es la Consuelo Porras. Los 2 están en la lista Engels de los actores corruptos que tiene Estados Unidos, o sea, tienen sanciones en Estados Unidos, y los 2, digamos, son las primeras cabezas que exigen todos los manifestantes, o sea, quieren la renuncia de ellos 2. Me gustaría preguntarle a Carlos si en el caso de que se logre la renuncia o de alguna manera el despido de ellos 2, ¿cómo se comportaría el aparato judicial de Guatemala? ¿Habría también como un reacomodo? ¿Hay todavía suficientes jueces que cuando se les quita esa presión, esas cabezas, diríamos que volverían a la senda democrática institucional? ¿O el aparato necesita ya una cirugía mayor? Gracias, Sandra. Adelante, Arsenio. Muy bien. La visión desde mi posición como juez, afortunadamente la mayoría de jueces en el organismo judicial son íntegros, son independientes. Por eso es que se buscan jueces específicos para que conozcan de estas situaciones, jueces específicos que ayuden a la criminalización. Muy bien, nos decía en este caso Sandra Valls de que tanto la fiscal general Consuelo Porras como el fiscal de la FESI, encargado en ese momento de la FESI, el señor Curruchiche, están en la lista Engels, pero el juez séptimo que ha dado las órdenes y que ha accedido a lo que ha solicitado el Ministerio Público también aparece en la lista Engels. Es decir, ellos están ya con ese peso encima. Y sin embargo, les reitero, sí se requiere, por supuesto, una cirugía muy fuerte en el Poder Judicial, pero en este caso tiene que ir desde una perspectiva mucho más amplia, porque desde el punto de vista constitucional, el sistema político decide la elección de las altas cortes, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Desde ese momento que se pensaba que hubieron pesos y contrapesos bajo la teoría de Montesquieu, que el poder político a través del legislativo eligiera las altas cortes. Pero en este caso, lamentablemente, esto se ha viciado y se requiere realmente de una reforma constitucional para brindarle una real independencia al Poder Judicial. Porque si logramos hacer eso, aunque sean pocos jueces, no podrían caer en esta circunstancia de estar atentando contra el Estado de Derecho y el sistema electoral en el país. 2 situaciones claras entonces. La mayoría de jueces, yo lo puedo decir, son personas íntegras, que hacen su trabajo y que responden a los intereses del país. Son pocos los jueces que lamentablemente se prestan a estas circunstancias. Pero eso no quita que sí se requiere en el país una reforma constitucional para mejorar la elección de las altas cortes, que al final son quienes dirigen la institución, los que dirigen el Poder Judicial. Sandra, ¿tú deseas agregar algo más a esta reflexión? No, sí estoy de acuerdo. Yo creo que sería muy necesario. Eso fue, de hecho, una de las recomendaciones también de la CICIG, de la Comisión de la ONU contra la Impunidad. Pero el problema es, para una reforma constitucional necesitas una mayoría amplia y Semilla no la tiene en el Congreso. La tienen, de hecho, los partidos de la élite tradicional, entonces lo veo muy complicado. Ahora, eso es perfecto. Yo iba a referirme a lo mismo y entonces varía un poco el sentido de lo que yo iba a decir en la forma siguiente. El proceso político tiene una esfera oficial. La esfera oficial es la esfera legal, la de los órganos del poder del Estado, en la vieja expresión tanto latina como alemana, los órganos del poder del Estado, no los poderes del Estado, sino el poder es único, que se expresa a través del legislativo, judicial, etc. Bueno, ese es un plano, pero el otro plano sobre el cual quiero preguntarle a Arsenio, para que luego Sandra intervenga también, es el plano de las municipalidades. Yo entiendo que el asunto municipal es de suyo muy importante, tanto para la vida de la gente, en concreto en Guatemala, pero también para los grupos indígenas, que son variados. Hay 4 grandes ramas lingüísticas en un pequeño espacio
hay muchísimos grupos diferenciados, pero que tienen también sus rasgos comunes. Entonces, ¿cómo es el asunto? En la escala municipal, ¿acompaña de una manera simétrica o igual o al mismo ritmo a lo que son, a lo que es la política en las altas esferas del Estado, o no? ¿Cómo ve usted el asunto, Arsenio? Muy bien, gracias. Y ya se adelantaban en el sentido de que Sandra ha hecho mucho trabajo de campo y seguramente ya ha visualizado estas circunstancias. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en una primera y segunda vuelta electoral. Normalmente ya en una segunda vuelta electoral, cuando se han elegido ya las municipalidades, hay una reducción del número de participantes que van a esta segunda vuelta porque únicamente se está eligiendo al binomio presidencial. Ya el poder local ha sido electo. Y entonces, de alguna manera, ya el interés no es que se pierda, pero se reduce de alguna manera en cuanto a la participación para una segunda vuelta electoral. Las municipalidades en Guatemala deben de constituirse como la propia Constitución Política de la República de Guatemala lo establece, como ese poder local que debe de permitir el desarrollo de las comunidades. Lamentablemente ha habido mucha infiltración del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico, el pecado original, como decía en algún momento Iván Velázquez, el último comisionado de la CICIG, es el financiamiento ilícito que se ha producido. Y ese financiamiento ilícito no solamente apunta a las campañas de los binomios presidenciales, sino que muy fundamentalmente hacia las campañas de los alcaldes. Y vemos cómo el crimen organizado a través del narcotráfico ha logrado colocar en varios ámbitos municipales a personas que le facilitan, por decirlo de alguna manera, el quehacer de ellos. En ese caso se debe de trabajar bastante y esa ha sido una de las banderas que lleva Bernardo Arévalo hacia la presidencia en luchar contra la corrupción. Algo muy, muy difícil, son 340 municipios que hay en Guatemala, que sigue siendo un país pequeño territorialmente, pero grande en cuanto a cultura. Ya lo decía el doctor Manuel en cuanto a la cantidad de idiomas que se hablan, 22 idiomas mayas, aparte del castellano y aparte del garífuna, son 24 idiomas finalmente los que se determinan en el país. Entonces esto se ha denominado un arcoíris jurídico, porque también cada comunidad indígena tiene su propio reconocimiento. Recordemos que si una comunidad tiene autoridades religiosas, tiene autoridades judiciales y tiene autoridades administrativas, se pueden considerar ya como una comunidad que puede presentarse como un ente administrativo. Y eso ha generado ese arcoíris jurídico en el país que de alguna manera también debe de ser tomado en consideración por las autoridades centrales. El tema indígena en Guatemala sigue siendo muy fuerte, 43% de la población en Guatemala se identifica como indígena, pero nos hemos dado cuenta que al momento de las elecciones no responden directamente por una identificación o una pertenencia indígena, sino que hay una diversidad de intereses que juegan en ello. En ese sentido, el poder municipal, el poder local, fundamental, importante, lamentablemente en Guatemala está corrompido en este momento, y sobre todo esas municipalidades que están en los departamentos fronterizos con Belice, con México, por el crimen organizado, narcotráfico básicamente. A mí me gustaría, si no quieren agregar algo más hasta este punto de la conversación, poner dos temas más. Uno, el tema económico, y el otro, el tema político-jurídico, que ha sido ya también mencionado por Sandra al referirse a la CICIG. Si les parece, conversemos un poco sobre el tema económico. ¿Sí? Bueno, miren, yo tengo una preocupación que es compartida por los amigos de Red de Comunicación Regional y otros colegas. Aunque Bernardo Arévalo se ha juramentado, va a tener poca gente en el Congreso. No tiene una masiva organizada, un organizado sustento municipal. Ahí hay fracturas. Y el país tiene problemas económicos. Entonces, esos problemas económicos necesitan ser atendidos de dos formas. De una forma en la que el Ejecutivo puede, mediante decretos, leyes o normas legales de distinto rango que puede tener, inclusive normas
de emergencia que existen en todas las constituciones. No conozco el detalle de Guatemala, existen otras constituciones que sí conozco, puede tomar decisiones importantes, pero en otras necesita de acuerdos parlamentarios. A juicio de ustedes, y ofreciéndole en primer lugar la palabra a Sandra, ¿cuáles serían los problemas más económicos, más angustiosos que afrontaría o afrontará el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, asumiendo que este proceso lo va a ganar, la tercera etapa se va a terminar y va a juramentar y se va a instalar? Guatemala no tiene un problema económico en el estricto sensu, porque es la economía más fuerte de Centroamérica y ha estado creciendo a un ritmo bastante impresionante, aún con este mal gobierno que tienen. Guatemala tiene un problema fiscal más que nada. La imposición, que es muy baja y que la verdad nunca han llegado ni siquiera a lo que estaba estipulado en los acuerdos de paz. El Estado guatemalteco tiene un problema fiscal. Y yo le he preguntado a Bernardo, porque le hice una entrevista sobre ese asunto, si iba a aumentar los impuestos, y me dijo que no estaba en sus prioridades, porque no podía aumentar los impuestos cuando la gente nunca ha visto un Estado que realmente invierta o que haga obras. Entonces, primero lo que tiene que hacer es combatir la corrupción, tratar de recuperar esos fondos que antes se perdían, y estamos hablando de más o menos entre 2 y 3 mil millones de dólares, muchísimo dinero que se perdía en la corrupción. Recuperar ese dinero y tener fondos para invertirlos, y tal vez hacia el final de su mandato crear un gran pacto fiscal con la sociedad civil, delineando un poco los objetivos para dejar, digamos, el camino allanado para el próximo gobierno. Eso fue su respuesta. Y el segundo problema es que probablemente le van a bloquear el presupuesto en el Congreso. No va a tener la mayoría para su presupuesto. Pero también él ya ha previsto ese escenario. La ventaja de Bernardo es que por el papá que tiene, por los estudios que ha hecho, por tanto que ha viajado, entiende muy bien las problemáticas y saben por dónde van a venir los misiles. Entonces me dice, probablemente me van a bloquear el presupuesto en el Congreso, pero él está muy bien conectado con la comunidad internacional y también con Estados Unidos, que tiene muchísimo interés geopolítico ahora en Guatemala, porque, digamos, es la única luz de esperanza que hay en esa zona, francamente, después de lo que pasó en El Salvador, de Nicaragua, ya olvídalo. Costa Rica tiene un montón de problemas también con un presidente un poco populista. Entonces Guatemala es una luz de esperanza, y además es el país, pues, frontera con México, geográficamente es muy importante por todo el tema de la migración. Entonces Estados Unidos lo van a apoyar y van a liberar fondos para Guatemala. Entonces, como gobernado, va a jugar con esa carta del apoyo internacional y va a tener muchísimos programas de desarrollo que no necesitan pasar por el Congreso. Entonces yo creo que del frente económico es manejable. Yo lo veo manejable. No sé qué dice Carlos. Bueno, Carlos, te vamos a ofrecer la palabra con un micro comentario mío, a título solo de introducción, no de conclusión. En estos procesos siempre hay ultras. Hay ultras diestros y hay ultras siniestros. Hay ultras a la derecha y hay ultras a la izquierda. ¿Estamos seguros o hay, cómo ve la probabilidad de que no haya fracturas que digan, yo no quiero buen gobierno sino revolución, a Bernardo Arévalo por parte de sectores que lo apoyan, de eso que se llama sociedad civil o de sus partidarios propios en Semilla, donde entiendo no hay homogeneidad, sino hay cierta pluralidad y algunas tendencias? Me corrige si estoy equivocado y te ofrezco la palabra, Arsenio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, y ya que se hace esta introducción, pues es oportuno también hablar de este punto. Y vamos a hablarlo de izquierdas y derechas. Ya en la plática previa hablábamos con el doctor Manuel sobre distintas percepciones, socialdemocracia, socialismo democrático, todos estos temas, pero dejémoslo acá, en izquierdas y derechas. Y efectivamente, si lo planteamos de esa manera, hablaba con mi hijo sobre este tema y él muy claramente me decía, y tiene toda la razón, partimos al país en un 50-50, 50% para un lado y 50% para el otro. Hay que estar muy claros en otros temas, en relación a ya lo que decía Sandra Weiss. El país, problemas económicos probablemente no tendrá, pero lo explico esto,
en el sentido de crecimiento económico. El problema es que ese crecimiento económico y la bonanza económica que podría tener ciertas élites no está llegando hasta el pueblo, no está llegando realmente a las clases más necesitadas, y entonces el crecimiento sí se está dando, pero no está beneficiando a esas clases que son finalmente las que toman la decisión al momento de votar. Fíjense que en este caso es bien interesante, porque el país es de los países que más migrantes expulsa prácticamente hacia Estados Unidos. 12,000 millones de quetzales entran por el tema de la inmigración, y esto hace una inyección fuerte al Producto Interno Bruto, y es un porcentaje aproximadamente de un 15%. Y curiosamente, el sistema económico expulsa a esos jóvenes porque no genera fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo que hay tienen salarios verdaderamente bajos. Está expulsando a esos jóvenes, y esos jóvenes, con el trabajo que realizan y las remesas que envían a Guatemala, siguen sosteniendo a este sistema. Eso es paradójico, porque el sistema económico expulsa a los jóvenes, y las remesas que ellos envían validan de alguna manera ese sistema económico que permite que todavía haya un fuerte consumo en el país, que no se vea tanta pobreza, que no se vea tanta hambre, más que todo en los sectores más pobres, en pobreza extrema, y el modelo sigue caminando y sigue funcionando. Pero debemos de tener muy claro eso, de que no es un sistema económico que bajo el paradigma liberal esté rebalsándose y esté llegando hacia las grandes mayorías. Ese crecimiento se queda lamentablemente en las élites, pero las élites también lo han entendido y saben que únicamente pueden generar negocios y pueden generar un desarrollo económico cuando hay estabilidad política. Y el actual gobierno y los anteriores gobiernos que nos han llevado a este punto no han generado esa estabilidad política. La propia manifestación de los jóvenes, y siempre lo hemos señalado desde el fenómeno de Bernardo Arévalo, es un voto muy espontáneo. Realmente las encuestas dejaban a Bernardo Arévalo en un 7º o 8º lugar, pero ya al momento de la elección son los jóvenes los que se pronuncian, esos jóvenes que no ven esperanza de poderse desarrollar y superarse en el país, que quieren un cambio para que esas esperanzas realmente se puedan traducir en cosas concretas dentro de Guatemala. En ese sentido, el tema económico debe ser algo que debe abordar Bernardo Arévalo, pero ya ustedes han señalado varios aspectos. No va a tener una bancada fuerte en el Congreso. Municipalidades básicamente no tiene, es un alcalde municipal el que logró ubicar, y va a tener mucha oposición. Entonces debe fijarse 3, 4 temas fundamentales, importantes, empezando por el tema del ataque frontal contra la corrupción. Eso evidentemente puede generar el cumplimiento de ciertas expectativas, pero no puede generar demasiadas, porque evidentemente no va a haber capacidad de cumplirla, y eso podría romper la normal luna de miel que siempre hay con los gobiernos en los primeros meses. Entonces debe tenerlo bien claro, pero ese punto del tema económico sí se debe trabajar. Hay que evitar la migración del país, que haya una migración, pero una migración regular, normalizada, pero no como una expulsión por este propio sistema que no permite que los jóvenes tengan trabajos decentes, trabajos con salarios dignos, o sencillamente que no hay empleo, y por eso los jóvenes están saliendo. Ya hablaba Sandra sobre el tema de que Bernardo Arévalo no es un joven, es decir, tiene 64 años, pero recordábamos también el fenómeno que se dio en Estados Unidos con Bernie Sanders, donde su discurso también atrae mucho a la juventud. Entonces hay que responderle a esa juventud, que es básicamente el voto fuerte que se dio. La juventud había sido muy apática en las últimas elecciones realmente, y en esta elección, en la primera vuelta, no fue la excepción. Habían habido candidatos y elecciones que pasaban a la segunda vuelta con un 35, 40, 45% de la preferencia electoral. Hoy, la candidata que obtiene el primer lugar pasa con un 15, 16%. Arévalo pasa con un 11%. Realmente son porcentajes muy bajos que marcan esa apatía. Pero ya en la segunda vuelta, para el 20 de agosto, la juventud sí marca muy, muy claramente esa tendencia por 2 cuestiones muy importantes. Una, ese ofrecimiento de la lucha contra la corrupción, que evidentemente puede ayudar dentro del tema económico, y 2, porque quieren un futuro diferente, que la derecha básicamente en el país no les ha otorgado. Desde el gobierno de Otto Pérez Molina, pasando después por Jimmy Morales, uno de los peores gobiernos que ha habido en Guatemala, actualmente con Alejandro Yamatei, la derecha ha hecho gobierno, pero ha
generado mayor expulsión de los jóvenes. Entonces hay una esperanza real de que este gobierno con Bernardo Arévalo, y recordando por supuesto siempre a su padre, que es considerado el mejor presidente de Guatemala, algunos discuten que él o Jacobo Arbenz Guzmán, que es el segundo presidente de la revolución, pero recordando mucho la labor del padre, pues ese apoyo lo tiene Arévalo para poder trabajar, pero no puede generar demasiadas expectativas. Él sabe que en el gobierno tiene que establecer fundamentos contra la corrupción, económicos, y de alguna manera implementar un mejor modelo hacia el sistema de justicia. 3, 4 cuestiones muy básicas para no perder las expectativas que ya logró con el pueblo. Sí, porque... Y tal vez nada más sí, para añadir 2, 3 frases. Yo he hablado muchísimo con jóvenes ahora en Guatemala porque me interesaba ese fenómeno. No he encontrado ni un solo revolucionario y creo que es porque en Guatemala la guerra terminó en 96 y lo tienen todavía muy presente lo horrible que era esa guerra. Entonces los jóvenes, aunque apoyan a Semilla, lo hacen con un discurso bastante reformista. Nadie plantea la revolución o ya quiere cambiar el país en 2 días. Creo que todos son relativamente realistas, pero claro, las expectativas son muy altas y eso va a ser difícil también para Arévalo de manejarlas y de no decepcionarlas. Eso sin duda es un problema que va a tener. Bueno, va a necesitar... Sin embargo, solo para puntualizar en esta parte, perdón, pareciera que el actual gobierno no entiende esa parte, porque está generando demasiada confrontación, está jugando con la paciencia del pueblo, y aun cuando los jóvenes probablemente no tengan el espíritu revolucionario de los años 60, 70, sí hay personas que la tienen, y sí hay personas que están diciendo, bueno, si esto continúa y no quieren respetar la institucionalidad y la voluntad del pueblo, tomamos las calles y podemos ir un poco más allá. No serán los jóvenes, pero serán gente de 40, 50, 60 años que sí estuvieron en el conflicto armado y que no tienen miedo de tomar las calles y generar esos procesos. ¿Qué es lo que se debe sí, defender la institucionalidad y respetar esa institucionalidad? Sí, yo estoy de acuerdo con, personalmente, disculpen que intervenga, este programa se caracteriza porque son mis invitados, nuestros invitados quienes opinan, pero solamente diré mi corazoncito, lo que yo tengo después de mucha experiencia. Siempre existen grupos pequeños, sobre todo en aquellos que se han criado, el término elegante es socializado, ¿no? O sea, que se han criado, han crecido dentro de la Guerra Fría. Entonces, ahí hay culturas políticas muy duras y actitudes políticas muy duras que todavía se siguen viendo, a pesar de que la guerra ha terminado. Pero por otro lado, hay también adultos, y a mí me gustó y me llamó la atención una declaración hace más o menos un mes que hizo Vinicio Cerezo en un abierto apoyo al candidato de Semilla, siendo así que no tienen el mismo origen, y ha sido un presidente también electo democráticamente que cumplió su periodo y que tuvo una participación importante en el proceso de paz. Ahora me gustaría que conversásemos sobre el tema de la CICIG. Me gustaría que sobre ese tema, en América del Sur hay también opiniones, y acá en el Perú en particular hay opiniones bastante polarizadas. Para unos es una injerencia extranjera que finalmente el sistema de Naciones Unidas se monta sobre la gente y es una suerte de neointervencionismo. Y para otros es la solución a sus problemas. Yo les pido que nos digan cruda y sinceramente vuestras reflexiones. Sandra, la tuya para empezar y luego seguimos con Arsenio. Yo prefiero que hable primero Arsenio, porque él es el experto jurídico aquí, y luego yo tal vez hago unos comentarios políticos. Muy bien, adelante Arsenio, con mucho gusto, la dama te cede la palabra. Muchas gracias. Bueno, 12 años de ese experimento que se tuvo aquí en Guatemala con el tema de la CICIG, 3 comisionados, el comisionado Castresana, el primero que fue español, el segundo Dalanese de Costa Rica y el tercero Iván Velázquez de Colombia, cada uno marcando con su propia personalidad el trabajo de la Comisión Internacional. En luces y sombras, siempre a través de lo que realizó la CICIG, Guatemala quedó con una opinión dividida, incluso dentro del propio sector justicia,
en cuanto a la actividad que realizó. Sin embargo, fue un experimento muy interesante. Debemos de recordar que países cercanos a Guatemala, países cercanos en la región como Honduras y El Salvador, cuando vieron los resultados positivos que se estaban logrando fundamentalmente en contra de la lucha contra la corrupción que realizó la CICIG, solicitaron El Salvador y Honduras, pidieron comisiones similares que de alguna manera la Organización de Estados Americanos, que no fue la ONU, sino que la OEA, estableció en estos países. Lo que sí se queda en un sentimiento bastante claro de quienes procuramos de alguna manera ser objetivos en relación a este tema es que lamentablemente la impunidad y la corrupción se desbordó a partir de el momento en que se va la CICIG de Guatemala. De alguna manera era un contrapeso muy, muy importante. El hecho de tener el apoyo internacional generaba un respaldo y una legitimidad. Es evidente que, y tal como lo dijeron los tres comisionados, pero sobre todo Iván Velázquez, el hecho de no ser guatemalteco, sino estar con un arraigo, pero también con anclas que pudieran de alguna manera debilitar las decisiones que ellos pudieran tomar, nos referimos por ejemplo a vínculos familiares, hacía que ellos tuvieran una actitud diferente de mayor peso en cuanto a la lucha contra la corrupción. En términos generales, yo considero que el experimento fue muy bueno, el que se hizo en Guatemala. Reitero nuevamente, hubieron varios países que solicitaron una intervención similar. El tema fundamental acá es siempre que se habla de la soberanía y que hay intervencionismo. Sí, Guatemala es el que tiene que resolver sus problemas. Nosotros los guatemaltecos tenemos que hacerlo, pero en tanto no lo hagamos, evidentemente todo apoyo, sea extranjero incluso, que venga y que nos ayude a enderezar las cuestiones en el país, va a ser bien recibido. Lo importante era que se diera esa transmisión de capacidades, que era una de las finalidades de la CICIG, para que finalmente las propias instituciones del país pudieran retomar la dirección, la conducción y la resolución de los propios problemas. Lamentablemente, el proceso se truncó, ya no se dio totalmente esa transferencia de capacidades, que es uno de los objetivos fundamentales que estaba dentro del acuerdo institucional de creación y participación de la CICIG en Guatemala. Pero en términos generales yo considero que fue positivo, ayudó bastante y hay muchas personas que están deseando en algún momento que se tome la decisión de que nuevamente venga si no es la CICIG directamente, otro apoyo internacional similar, porque sí se avanzó bastante en la lucha contra la corrupción. Y reitero, la percepción es que desde que se fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se desbordó la impunidad, se desbordó la corrupción y es la que nos tiene en ese momento, en esta situación de impasse que tenemos en ese momento. Gracias, Arsenio. Sandra, tu reflexión, por favor. Yo creo que la gran virtud de la CICIG fue mostrar a Guatemala, a Centroamérica y el resto de Latinoamérica que esos sistemas judiciales disfuncionales que tienen la mayoría de los países en América Latina, Guatemala es un caso extremo, pero todos con problemas diferentes, pero todos aparatos judiciales en América Latina son bastante defectuosos, mostraron que sí se puede y que es un sistema que es creado así a propósito, que la impunidad no es un castigo divino o que los guatemaltecos son incapaces. Se mostró que eso estaba diseñado exactamente de tal manera de parte de una élite que quiere mantener así los privilegios y la impunidad. Y eso es una herencia muy larga, eso viene todavía de la colonia española. Y hasta hoy en día no se ha podido erradicar en la mayoría de los países de América Latina. Lo que mostró la CICIG, que se puede con jueces y fiscales independientes bien formados y con las técnicas, los métodos y los instrumentos que se necesitan para eso. Creo que eso fue la gran virtud, todo el mundo lo vio y la élite se asustó, porque claro, le recortan los privilegios. Y lo mostró la CICIG y lo mostraron también los expertos internacionales del GIEI que en México vinieron a investigar el caso de Ayotzinapa. Cuando llegaron a los de los privilegios que estaban detrás de esa masacre, a los militares, se los echó del país. Igual pasó con la CICIG. Entonces es un problema con una raíz profundísima en toda América Latina, pero creo que resolverlo desde afuera tiene sus límites y lo vimos en Ayotzinapa y lo vimos con la CICIG. Al final debe haber una presión suficientemente grande de la población para hacer los cambios que sean necesarios.
Si no, no se va a poder hacer. Y pues ojalá que pronto llegaremos a ese punto que la sociedad exija y presione a toda la élite política y empresarial para que se hagan esos cambios. Porque si no, yo creo que nada va a ser muy a largo plazo y que siempre vamos a avanzar un poquito con ayuda externa, llega un otro gobierno y vamos a retroceder como 2 pasos más. Bueno, nos quedan 4 minutos y yo les coloco una piedra en el camino. No hemos tocado el tema militar. Así que, Sandra, continúa tu reflexión en ese mismo sentido, danos tu apreciación para invitar al guatemalteco de carne y hueso, en este caso, que nos cierre el programa. Sandra, por favor. Pues los militares han sido parte de la guerra civil, de hecho, incluso antes, porque la democracia, pues con Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz fue muy corta. Y los militares siempre han mantenido un poder, son parte de esa casta privilegiada, sobre todo los rangos altos, ¿no? O sea, los mandos, no los soldados a ras. Y ellos han mantenido sus privilegios y son parte del sistema corrupto y van a defenderlo con lo que puedan en Guatemala. Y Guatemala es un país muy militarizado, donde los militares realmente no veo que se hayan totalmente sometido todavía al poder civil, que hay todavía tienen muchos privilegios y partes oscuros donde esconden sus negocios y va a ser un tema muy sensible y van a tener que avanzar con precisión quirúrgica para recortar los cánceres, digamos, más urgentes, ¿no? Pero el tema es muy profundo. Gracias, Sandra. Arsenio, tu reflexión final. Muy bien, ya lo decía Sandra en ese caso, efectivamente, los militares han sido parte de esas élites, ellos nunca van a olvidar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es justo Rufino Barrios el que crea el Ejército Nacional, básicamente para darle protección a los cafetaleros que en ese momento estaban empezando con sus fincas. Entonces hay una vinculación histórica desde siempre de los militares con las élites económicas en Guatemala, y eso no se ha disuelto. Casos excepcionales, por ejemplo, de Jacobo Arbenz Guzmán, que él era militar y sin embargo fue el segundo gobierno de la revolución, y probablemente Arévalo fue reformista, pero Arbenz realmente fue revolucionario en cuanto a lo que realizó. Cuestiones paradójicas, a pesar de que después, durante el conflicto armado, fueron 36 años de gobiernos militares que hubieron en el país, empieza la era democrática con Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el cual hacía referencia el doctor Bernales en el año de 1986, pero en el año 2011 se vuelve a elegir a un militar que es Otto Pérez Molina. Sí. Recordemos que uno de los jueces más reconocidos, no solamente aquí en Guatemala, sino a nivel internacional, Miguel Ángel Gálvez, por su lucha en el trabajo anticorrupción, también en los procesos que llevó, tuvo que exiliarse del país precisamente por un caso denominado el diario militar. Ese diario militar que vinculaba a militares en este proceso obligó finalmente al juez Miguel Ángel Gálvez a tener que abandonar el país. Eso muestra el poder que siguen teniendo y todavía es una tarea pendiente el procurar que ellos realmente sean una institución democrática, sean una institución que juegue dentro de este rol de un Estado de Derecho democrático y que asuman su papel de subordinación al poder civil. Es una tarea pendiente que Guatemala seguirá trabajando y luchando en función de ello. Les agradezco a ambos, doña Sandra y don Arsenio, muchísimas gracias por este documentadísimo programa. Y ustedes se lo han ganado, otra vez les tocaré la puerta, por así decirlo. Gracias nuevamente en nombre de todo el equipo de aquí de Red de Comunicación Regional. Hasta muy pronto, muy amables. Un placer, feliz noche. Un gusto. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú.
Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Bienvenido, don Edgar Gutiérrez, a esta sección final de nuestra reflexión de hoy, que por cierto te la voy a alcanzar, te la vamos a hacer llegar en cuanto a la grabación, para que si no has podido estar antes, como porque sé que estás bastante ocupado y nos estás haciendo un esfuerzo grande para estar con nosotros, puedas sin embargo ver esto, y en próximas oportunidades que vamos a tener. Esto no se acaba hoy día, no es flor de un día. No hacemos un programa de noticias, sino un programa de información, de data fuerte y al mismo tiempo de reflexión, de valoración. O sea, nos movemos entre temas, algunos obviamente noticiosos, pero el enfoque es básicamente en la perspectiva del desenvolvimiento institucional y lo que en ciencias sociales llamamos la larga duración de los procesos de cada sociedad, de cada estado. Tú tienes una experiencia que vamos a aprovechar ahora en esta media hora final, como ex canciller y como persona que conoce bien de cerca asuntos de seguridad. Y quisiera en esta primera vez contigo agradecer tu gentileza del esfuerzo de acompañarnos en esta noche para nosotros, día o tarde para otras personas en otras latitudes que también nos acompañan a través de las distintas plataformas de red de comunicación regional y de Cable Más, canal 796 de Lima, Perú. Entremos entonces al tema. El contexto internacional, el más inmediato y el continental, ¿cómo va a jugar o cómo jugaría en relación a un próximo gobierno de Bernardo Arévalo? Porque asumimos que, no obstante las piedras en el camino que están surgiendo o que ya se podían prever, va a llegar a asumir la presidencia de Guatemala. Te agradeceríamos una primera reflexión contextual sobre el tema de Guatemala hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Primero, por la invitación. Es un honor estar contigo y con tu audiencia. Me parece una pregunta muy pertinente y me voy a referir a lo ocurrido el viernes, hace 2 semanas, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. A ver, el proceso electoral guatemalteco ha sido muy accidentado, realizado en condiciones de postración del Estado de Derecho. Y esto quizá ya lo analizaron previamente, y no voy a volver al tema. Lo que quiero destacar es que estas elecciones en Guatemala han despertado un interés continental y más allá del continente, porque ha ocurrido un fenómeno inesperado, y es que pasó a balotaje un candidato que en las estadísticas de las encuestas era insignificante o marginal, y bueno, ahora es ya presidente electo, ya reconocido hoy hace pocas horas por el Tribunal Supremo Electoral. Y lo que ocurrió en el Consejo Permanente fue lo siguiente. El Consejo delegó al secretario general, Luis Almagro, a realizar una visita a Guatemala para evaluar las condiciones para el balotaje.
El secretario regresó al Consejo, rindió su informe y recomendó que la misión de observación electoral de la OEA permaneciese hasta el 14 de enero próximo. Esto es, que más allá del reconocimiento de la validez de las elecciones del pasado 20 de agosto, acompañase el proceso de transición. La misión entonces irá relevando a los expertos en observación electoral por expertos en transición, gobernabilidad y temas de seguridad. De manera que, y esto, digo, fue una recomendación y fue aceptada por consenso en el Consejo, lo cual representa para un país como Guatemala, y dado los antecedentes de debates tan polarizados en torno a Nicaragua, Venezuela, etcétera, representa un avance y un genuino interés de los países del hemisferio por, lo resumiría de esta manera, por hacer valer la voluntad de la ciudadanía en las urnas y que ésta no sea adulterada mediante acciones de judicialización electoral o judicialización penal. De ahí surge entonces el interés, de todo el continente por que el proceso democrático en Guatemala se consolide, o sea, llegue a buen puerto. Y esto también ha tenido repercusiones en Europa, donde ha habido también un vivo interés por el proceso guatemalteco. ¿Por qué esto? ¿Cuál es el significado de este inusitado, diría yo, interés internacional en Guatemala? Tiene varias lecturas. La lectura número uno es la astucia con la que la ciudadanía pudo hacer valer su voluntad en contra del sistema, un sistema de restricciones, un sistema en el que cada vez que los ciudadanos manifestaban en las encuestas preferencia por A, B o C candidato antisistema, y cuando digo antisistema me refiero a antisistema de corrupción, que es el que ha estado gobernando, o mejor dicho, desgobernando el país, ese candidato A, B y C fue excluido de la contienda. Ahí aprendió la gente entonces a no decir lo que iba a hacer en las urnas. Ese es un tema. El segundo tema es que en Centroamérica hay una deriva autoritaria. Las democracias que tras las guerras civiles se fueron instaurando hace unos 40 años, llegaron a un ciclo de agotamiento y vemos hoy una dictadura abierta en Nicaragua, vemos tendencias autoritarias en El Salvador, vemos debilidades institucionales preocupantes en Honduras, y Guatemala iba en ese camino. No con un dictador, digamos, popular, o que en algún momento tuvo el apoyo de la población, sino una entente de poderes políticos, burocráticos, empresariales, que han secuestrado prácticamente a las instituciones. Por eso se le denomina ya en Guatemala una entente corporativa o una dictadura corporativa. Tercero es que Guatemala es en la práctica la primera frontera al sur con Estados Unidos. Es un paso obligado de las corrientes migratorias irregulares. Entonces, tener un socio confiable en el país
es también importante para las naciones del norte. Así que se conjugan una serie de factores geopolíticos que le dan relevancia a este proceso. Y además me imagino que también cuenta el hecho de que, visto la tendencia de declinio que tiene el poder estadounidense dentro de la estructura del poder mundial, dentro de la estratificación internacional del poder, es una oportunidad para que, en cuanto a su influencia en la OEA, se pueda arguir la validez de la Carta Democrática para tener este tipo de acompañamientos que no son usuales. No es una misión de asistencia técnica en el sentido clásico de economía y finanzas o transportes u otro tipo, o de reforma del Estado, sino que es un acompañamiento para asegurar que los resultados sean respetados y que la transición se cumpla dentro de la voluntad popular y dentro de las normas legales. Eso me parece un aspecto muy importante que has tocado y que creo que debe ser puesto en relieve. Y el otro asunto que me ha hecho recordar a la historia del huehuense o el macho ratón, cuando hablas de la astucia de la población para resolver sus problemas, ¿verdad? Pero fuera de eso, me gustaría que en ese contexto pudieses incidir en algunos temas de seguridad. ¿Por qué lo digo? Muy pocas personas aquí en el Perú y en el extranjero, excepto militares y policías que de suyo tienen preparación en temas de seguridad, intervienen como civiles en este asunto. A mí me ha tocado a lo largo de 20 años en la UNESCO y en otras instituciones o programas de Naciones Unidas ser el bicho raro dedicado a temas de seguridad. Y sin embargo, esto es un asunto que primero tiene que la gente que entender que no tiene que ver exclusivamente con policías, con militares o con diplomáticos, sino que tiene que ver con el conjunto de actores y en particular con ciertos actores con conocimiento de los procesos de dirección, de gestión del Estado y de formación de políticas públicas. Dicho esto, te pediría una segunda reflexión que nos ponga cuáles serían las prioridades dentro de lo que has mencionado. Algunas resultan claras, pero ¿qué otras prioridades estimas puede tener el gobierno de Arévalo en materia de seguridad, tanto interna como internacional? Bueno, Bernardo Arévalo, el presidente electo, ha sido claro que la prioridad de seguridad nacional es el crimen organizado. ¿Por qué el crimen organizado? Primero, porque ha arrebatado la soberanía del Estado en porciones apreciables del territorio nacional. Si hace 4 años hacíamos las cuentas de cuánto territorio a través de gobiernos municipales han logrado controlar, y llegábamos a la conclusión de que por lo menos era el 20% del territorio. Entonces ya eso era un dato alarmante. Así es. Pero tenemos que actualizarlo. Todavía el diagnóstico del resultado del reparto del poder local en estas elecciones no está completo. Pero la presunción es que no solo han mantenido los bastiones que ya tenían, sino que han sumado algunos más. Segundo, es que han tenido incidencia creciente en el Congreso, y esto implica un riesgo de la misma magnitud o parecida magnitud, porque desde el Congreso se elabora la legislación que va configurando y reconfigurando las relaciones del Estado con su sociedad, las reglas del juego con diferentes actores, pero también con la comunidad internacional. Hay legislación que incide
en las relaciones internacionales, sea de carácter de seguridad, comerciales, financieras, etc. Por si fuera poco, también la previsión es que de 40 diputados sospechosos o presuntamente vinculados al crimen organizado, 40 de 160, ese número pudo haber crecido. Hay que terminar también los perfiles de los cargos recién asignados, pudo haber crecido en un 50%. O sea, no estamos lejos de que obtengan una mayoría simple en el Congreso. Otra alarma a encender. Y finalmente, el poder contaminante, la capacidad que ha logrado el crimen organizado de inocular la economía, distintos estratos y esferas de la economía, a través de la operación pues, clave de cualquier crimen, de cualquier organización de crimen organizado, que es el blanqueo de sus capitales. Y esto lo puede hacer, como digo, inoculando economía privada, pero también estableciendo contratos de obra pública y de otro tipo con el propio Estado. Es decir, tener, como quien dice, los pagos, los cheques legítimos del Estado a cambio de obra pública. Así que la amenaza es real, inminente, creciente, y por eso el doctor Arévalo no ha dudado en señalar que ahí está la principal amenaza para la integridad del Estado, y que por el carácter transnacional que este crimen tiene, que estas redes políticas, económicas y demás tienen, pues implica una sociedad, una alianza firme y eficaz con la comunidad internacional. Déjame comentar que si no estuviésemos conversando sobre Guatemala, podríamos seguir hablando del Perú. Así de simple. Y esto me lleva a 3 puntitos. Dentro de las prioridades de seguridad, lo que yo leo, entiendo, capto, o creo captar, me corrige si estoy equivocado, dentro de las prioridades de seguridad tendríamos una instancia competente y bien afiatada en materia de inteligencia financiera, bancaria y no bancaria. 2, Correcto. Inteligencia, sistema de inteligencia nacional, o por lo menos una instancia de inteligencia confiable y competente, lo cual no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Y 3, gente competente en materia de vigilancia, diseño, digamos gestión en general. Uso la palabra gestión para cubrir todos estos aspectos de la ejecución de inversión pública y la función de Contraloría. ¿Coincidirías con estos 3 aspectos o tienes otra percepción sobre el tema? Totalmente, coincido totalmente. Y me parece que una labor complementaria para construir o reforzar estas capacidades es la cooperación internacional. Es decir, Guatemala necesitará asistencia técnica en esta materia para tener recurso humano y tener las capacidades institucionales, y sobre todo en esta materia, la confianza de intercambio de información. Particularmente en temas delicados como el que has mencionado, el financiero, las transacciones que ocurren, y los nichos opacos que siempre pueden estar o quedar en el sistema bancario y financiero del país. Ahora, el otro aspecto que me gustaría, una reflexión tuya, nos van quedando 8 minutos para terminar. Hay 2 aspectos que me gustaría. Uno, ¿qué prevés sean las prioridades del presidente Arévalo respecto de
su contexto inmediato. Yo siempre digo, citando a Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y los estados y los países son los estados y su circunstancia. Hay una circunstancia inmediata sobre la cual te has referido tú ahora, pero sobre el resto de Centroamérica y sobre América del Sur, porque hoy día, aun cuando muchas personas no ven esto, no lo ven, andan mirándose el ombligo y a veces no llega su mirada ni al ombligo, creo que tenemos una relación muy firme, no solo por las expectativas y las ilusiones que ha despertado el proceso guatemalteco, sino por relaciones efectivas que hay. Me gustaría una reflexión tuya sobre esta materia. Bueno, mira, Guatemala, como todos nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, tiene tareas largamente pospuestas, que son de carácter estructural, relacionadas con desigualdad social y pobreza, altos índices de criminalidad, en fin, una serie de taras que nos dificultan el crecimiento con desarrollo y la seguridad y el bienestar de la población. Ahora, el presidente Arévalo fue buscado por la población, porque aquí tenemos que decir que no fue el presidente ni su partido quienes sedujeron a los votantes. Los votantes estaban buscando quién podría encarnar este mandato que ellos están y que van a exigir al gobierno del presidente Arévalo, y es lucha contra la corrupción. Ahora, lucha contra la corrupción, ¿cómo se va a manifestar si el presidente no tiene la mayoría en el Congreso? Si la Fiscalía General está siendo empleada hoy mismo, sí, y ha sido empleada durante 6 años, como herramienta de persecución política, como un instrumento para apañar la impunidad y la corrupción. El sistema judicial en general no es amigable, digamos, a una agenda anticorrupción. Entonces, el presidente Arévalo va a tener que trabajar con lo que tiene, con decretos ejecutivos, y emprender a partir de allí una serie de procesos de transparencia. Como tú bien sabes, el tema de lucha contra corrupción e impunidad es una moneda de doble cara. De un lado está la persecución penal, el encauzamiento de presuntos responsables en los tribunales, y del otro lado están los procesos de transparencia. Las herramientas que el presidente va a tener a la mano son estas. Son reformas institucionales administrativas que le demuestren a la población que con poco se puede hacer mucho, que si se emplean bien los recursos, se puede adquirir mejores bienes, mejores medicinas, construir mejores escuelas, carreteras, etcétera, con la mitad del precio, y abriendo los mercados, que en vez de tener 5 o 10 empresas, como es ahora el estilo, puedes abrirlo a emprendedores y a una serie de firmas más que pueden multiplicar hasta por 10 esta participación. Es decir, el instrumento principal, que es lo que necesitan nuestros países, es más democracia, pero también más competencia en el mercado, apertura de mercado. Y estas son las armas, digamos, clásicamente liberales, a las que va a tener que acudir el presidente Arévalo para comenzar a dar respuestas y reafirmar la legitimidad de la cual ha sido investido por la población. Y yo creo que el otro recurso, no es que yo lo crea, es una manera de decir, ¿verdad? El otro recurso evidente es una
apropiada comunicación política que la tiene. Y un elemento que en comparación me parece importante, hay alguna diferencia importante en cuanto al porcentaje de votantes sobre el padrón electoral. Una causa principal de inestabilidad y de prescindencia de la política, de alejamiento de la vida política de muchos ciudadanos y de muchas personas, bueno, es el contexto mundial, pero concretamente se refleja en que en los resultados electorales de Chile, de países bien distintos y personalidades distintas, Boric, el expresidente de Perú aquí, Castillo, Petro y otros, no llegan al 40% de la votación en relación al padrón electoral. Y eso significa un vacío político, ¿no? Tengo entendido que los resultados en Guatemala, en la segunda votación, hay una especie de avalancha y entonces se va un poco más allá, lo que unido a una comunicación puede dar una gestión, digamos, una conducta que satisfaga a la gente, pero vaya regulando también sus posibilidades. ¿Estoy equivocado en esta reflexión o cuál es tu parecer, por favor? No, para nada equivocado. Estás muy acertado. Se necesita una buena comunicación y una comunicación entendida como la generación de un ecosistema de interrelacionamiento con la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa, uno, rendición de cuentas, que no es un simple informe burocrático de un recuento de lo que he hecho. No, es básicamente explicar por qué tomé tal decisión y descarté tal otra. ¿Cuáles son los razonamientos políticos, técnicos y de bien común que están detrás de las decisiones adoptadas? Segundo, Guatemala necesita, después de 8 o 10 años de polarización extrema, de mal uso de las redes sociales para ataques, descalificaciones, transmisión de mensajes de odio, etc. Guatemala necesita abrir un diálogo nacional entre las partes del tejido sano y aquellas que se quieren reconvertir y que están pensando en la reconstrucción de un país. Y aquí viene lo tercero. Lo tercero es un acuerdo para rescatar, para reconfigurar instituciones en franca ruina que hoy día no cumplen su tarea esencial de proporcionar servicios de salud, de educación, de vivienda accesible, etcétera, crédito, capital de riesgo para los emprendedores, en fin. Es decir, se necesita de alguna manera una reconciliación nacional y esto es parte de la comunicación también, que tiene que ser una comunicación en múltiples vías y una apertura a la auditoría. Como tú bien sabes, está la auditoría estatal, que te ve cuánto gastaste, cómo lo gastaste, que no te ve todavía, que no analiza aún si lo que hiciste corresponde a tu mandato, o sea, si estás de veras cumpliendo como institución lo que debes cumplir en relación a objetivos del milenio, qué sé yo, y no es una institución simplemente anómica. Existe el control político, pero la auditoría ciudadana, eso es muy importante también, tener voces independientes que expliquen a la propia sociedad qué es lo que está pasando. Y esto significa gobernar con puertas y ventanas abiertas a la auditoría de la sociedad. Sí, eso es lo que yo llamo también, siguiendo lo de ciudadano, que tiene que ver con la polis, con la civis y con la política. Es una auditoría política.
Muchísimas gracias por estas reflexiones tan sesudas y tan documentadas, que en gran parte comparto sinceramente. Pocas veces doy mi opinión en este programa como lo estoy expresando ahora, porque me parece ético, justo y necesario, no solamente desde un punto de vista de imparcialidad o de aspiración a la objetividad. Y todo esto tiene un tiempo. Tempus fugit, decían los romanos, y ellos también decían res non verba, hechos no palabras. Estas cosas tendrán que conciliarse en el accionar del nuevo gobierno, acompañado por otros actores políticos y sociales. Muchísimas gracias, Edgar, por tu participación. Creo que vamos a seguir molestándote para otros momentos, tanto sobre Guatemala como aprovechando tu experiencia para poder acercarnos a otras partes de nuestra América Morena que tampoco conocemos muchas veces, porque no queremos salir de nuestros linderos, que son linderos republicanos de solo 200 años. Muchísimas gracias. A ti, Manuel, por la oportunidad. Espero verte pronto. Muchas felicitaciones por tu programa. Muchas gracias a ti por tu contribución, y vamos a, dentro de lo común, estamos pensando también en la celebración de la independencia de América Central. Eso para septiembre. Ya nos veremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos presentado Geopolítica en RCR.